Hola, ¿qué tal? Lo ocurrido en un colegio mayor de Madrid, en el Elías Aúja, con sus residentes escenificando una especie de ritual machista, gritando insultos a sus compañeras de otro colegio mayor, ha provocado reacciones de todo tipo, reacciones sociales, reacciones políticas. Los hechos han sido denunciados ante la Fiscalía de Madrid y esta los está investigando por si pueden ser constitutivos de un delito de odio. Este episodio ha encendido varios debates. Hoy en el análisis de Está Pasando vamos a hablar de jóvenes y sexualidad. Nos vamos a preguntar cómo es la educación sexual de nuestros jóvenes y en ese debate nos vamos a apoyar en un informe que ha publicado el Instituto de las Mujeres sobre la sexualidad de las mujeres jóvenes y que nos deja algunos titulares llamativos, como que el 57% de las jóvenes, es decir, más de la mitad de las encuestadas, afirma haber tenido sexo con otra persona sin deseo sexual, o que la educación sexual suspende. Bueno, pues enseguida vamos a analizarlo. Hoy tenemos con nosotras en el plató a dos invitadas. Una de ellas es a mi izquierda Inés González Carballo, que es psicóloga. Inés, gracias por haber estado con nosotros. Encantada. Y Lara Herrero, sexóloga y socióloga. Lara, también bienvenida. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Al otro lado, por videoconferencia, tenemos a Silvina Vázquez, que es politóloga, investigadora y coautora de ese estudio al que estamos haciendo referencia, un estudio que se titula Sexualidad de las mujeres jóvenes en el contexto español, percepciones subjetivas e impacto de la formación. Un informe que ha elaborado Sigma 2, precisamente eso, para el Instituto de las Mujeres. Lo primero, pues vamos a referirnos a ese informe que se presentaba recientemente, hace unos días, la semana pasada. ¿Y qué conclusiones podemos extraer de él, Eduardo? Bueno, pues como decías, este informe recoge las respuestas de 1.500 jóvenes de entre 18 y 25 años y de una encuesta y también de una sesión de grupos se extraen conclusiones como estas. Por ejemplo, que casi el 40% de las chicas tiene su primera experiencia sexual, con penetración entre los 16 y los 17 años de edad. Pero quizá el dato más alarmante que arroja esta encuesta es el que van a ver también a continuación, uno de los más llamativos, como que casi el 60% de estas jóvenes de 18 a 25 años dice que ha tenido sexo con alguien, con otra persona, sin tener apetito o deseo sexual, algo que se asocia al placer de la pareja más que al suyo propio. El método anticonceptivo, por otra parte, más utilizado es el preservativo, aunque los métodos hormonales como anillos o también parches son utilizados por algo más de la mitad de estas jóvenes. También destaca que un nada desdeñable 18% recurre a la marcha atrás o al método del calendario. Además, casi el 35% de ellas no ha recibido nunca educación sexual en su lugar de estudio y las que sí que la recibieron la valoran con un 4,4. Bueno, pues ahí tenemos esos datos que no hemos podido ver en pantalla, pero si los compañeros en algún momento del programa pues que quieren incluirlos, pues que lo hagan para que podamos verlos mejor. Llama la atención ese porcentaje de mujeres que ha tenido sexo sin desearlo, es un porcentaje alto, 6 de cada 10, y le vamos a preguntar primero a Silvina, como coautora de ese estudio, primero, si os ha sorprendido. Bueno, a ver, lamentablemente tengo que decirte, Pilar, que no sorprendió, que este porcentaje viene en consonancia con estudios anteriores. El propio Instituto de las Mujeres ya había cifrado este porcentaje de mujeres que llegan a tener relaciones sexuales sin ganas o sin deseo en estudios anteriores en torno al 46,8% y ahora hemos saltado 11 puntos porcentuales, lo cual genera bastante preocupación. Silvina, ¿y cómo lo interpretamos? Porque la verdad que sorprende bastante. Bueno, la interpretación aquí hay que ser cauteloso, ¿no? Al ser un porcentaje tan alto, 6 de cada 10 aproximadamente, no es homogénea. Las situaciones que esto engloba no son homogéneas, pero sí que es cierto, y es importante reforzar este mensaje, que todo este abanico de situaciones que hay detrás de esto sí que tienden a reforzar los estereotipos de género, ¿no? Yo diría que por un lado hay en un extremo aquellas mujeres, aquellas chicas jóvenes que en el contexto de las relaciones de pareja tradicionales, cerradas, pues te plantean esto como, bueno, una sesión que se hace ocasionalmente ante la pareja, muy en la línea del estereotipo de género en donde la mujer tiende a complacer, ¿no?,
incluso ellas lo plantean, algunas de ellas, como un sacrificio que hacen en el contexto de pareja. Pero por el otro lado, en la otra punta, ya tenemos otras situaciones diferentes, en los casos donde, más allá del entorno de una pareja cerrada, en contextos, por ejemplo, de ocio nocturno o de salidas, donde hay encuentros más casuales entre chicos y chicas, algunas no son, digamos, no plantean el no a la relación sexual o no llegan a plantearlo. O mejor dicho, yo lo replantearía de esta manera. No pueden hacer valer su no deseo sexual. Es decir, tienen dificultad para que se las respete cuando ellas no quieren acceder a la relación sexual. Y esto es algo que sin duda, como entronca con el problema del consentimiento y las violencias sexuales, pues ha despertado bastante alarma. Pues les voy a preguntar a Inés y a Lara. Inés, empezamos por ti. ¿Cómo lo interpretas? Que no se atrevan a decir no, más de la mitad de las chicas jóvenes, ¿no? Pues mira, la verdad es que es un porcentaje alarmante. También es cierto que a nivel, en el contexto clínico que yo manejo en consulta, incluso hay cifras más altas, y es verdad que cuesta decir no y cuesta hacer valer la opinión, pero es una cuestión incluso que va más allá del plano sexual y que se extiende a otra serie de facetas, porque radica un poco en la autoestima de la persona. Si los jóvenes no tienen una autoestima bien construida, si no se sienten bien consigo mismos, difícilmente van a poder poner un límite, bien en el plano sexual, bien en cualquier otro plano. Entonces es cuestión de amor propio, es cuestión de autoestima, por supuesto es cuestión de educación sexual, pero es que muchas veces necesitamos empezar por esa base de la casa para poder, pues, llegar a un punto en nuestra vida en la que nuestro deseo no se base simplemente en agradar al otro, sino que haya un deseo propio. Mientras no haya un deseo propio, pues vamos a estar y a ser esclavos continuamente de hacer lo que nos digan los demás o de querer agradar a los demás todo el tiempo. Lara, a simple vista parecería algo desterrado, ¿no? Como perteneciente a otras generaciones, pero vemos que está ahí, ¿no? Que se perpetúan los roles. Sí, totalmente. Cuando desde Dialogasex, la asociación donde impartimos educación sexual en centros a jóvenes, vemos que se sigue perpetuando esa idea de las mujeres de complacer frente a los hombres, ¿no? De la búsqueda de su propio placer. Esto viene de una serie de agentes socializadores que van construyendo la identidad de las personas en función de su sexo, ¿no? De las mujeres se espera, pues, que sean las que complazcan, las que no estén pendientes de su deseo, sino de ver si la otra persona está satisfecha o no, y en el rol de los hombres se espera que siempre sean sujetos de deseo, ¿no? Cuando se salen de esos roles, entonces ambos, tanto hombres como mujeres, son castigados socialmente, y ahí tenemos una labor en educación sexual importante. Pues en esa misma línea vamos a escuchar más opiniones sobre esa cuestión, que prevalezca el deseo masculino sobre el femenino. Eduardo. Sí, porque hemos hablado también con un sexólogo de los resultados de esta encuesta, de este informe, y le ha parecido también especialmente alarmante ese dato, y cree además que se debe a ciertas conductas, ciertas prácticas o creencias que todavía permanecen, como por ejemplo que prevalece el deseo del hombre o que no se le puede decir que no es el momento. Realmente es una consecuencia, pues, de algunos tabús que se han ido asimilando, como que, bueno, pues que los hombres seguimos siendo una especie de elementos casi robóticos, que una vez que nos instalamos en la rampa de salida de una relación tenemos que concluirla, porque si no, no sé qué, eso es fruto de grandes males, que bueno, que cómo vas a decir en determinadas circunstancias a tu pareja que no. Me preocupa mucho cómo los hombres, los chicos, no hemos sido hasta ahora ni parece que vayan un camino de detectar cuando una relación se está haciendo un poco por esta obligación, insisto, no con violencia, pero por esta obligación. ¿Cómo pueden estar satisfechos de ver a alguien manteniendo una relación, digamos, ficticia con ellos, ¿no? Sin deseo, sin ganas, o sea, un poco apático, cuando deberían, pues, ser conscientes y decir, bueno, pues si esto no es el momento, lo dejamos y ya está. No, que parece ser que aquello que una vez que ha empezado debe culminar, no sé de qué manera. Me gusta lo que dice Guillermo, porque parece que además siempre ponemos el foco en las mujeres, ¿no? Pues también habría que poner el foco en los hombres, en ellos, de cómo se enfrentan a esa relación y que lo vean desde el otro lado, ¿no?
Efectivamente, es necesario poner el foco siempre en las dos partes y poder desmitificar pues, el rol que tiene que asumir cada uno, porque aunque no cabe duda que para las mujeres es complicado, también lo es para los hombres, porque se esperan de ellos que tengan esa conducta más activa y que lleven esa voz cantante y que tengan también que asumir ese papel, y no siempre quieren ni les apetece. O sea que esto es un problema de los dos lados. Mira, ahí vemos esos datos que no veíamos antes, ese 60 casi % de mujeres jóvenes, bueno, pues que ha realizado en algún momento sexo sin desearlo. Vamos a por otro titular de ese estudio. El 65% sí ha recibido algún tipo de formación sexual en su centro educativo, pero un tercio no ha tenido acceso a esa formación sexual en su lugar de estudio. Os voy a preguntar a las tres, ¿es una asignatura pendiente la educación sexual en las aulas? Silvina. Bueno, sin duda, si tú escuchas a las chicas cuando ellas hablan de este tema, nosotros en Sigma 2, además de hacer la encuesta, hicimos un enfoque de grupos de discusión bastante amplio para trabajar con ellas mano a mano sobre estas percepciones de la educación y la formación sexual y afectiva. Sin duda, para ellas es necesario la educación sexual, es necesario que esto se dé además en el contexto de las aulas. El centro educativo es el lugar de referencia para recibir educación sexual, no porque ellas estén en desacuerdo o piensan que las familias no lo puedan hacer, que deberían poder hacerlo, pero sí que son muy conscientes, esto es interesante, de que no todos tienen la misma familia, que tienen los mismos recursos para explicar sobre sexualidad y para hacerles comprender estas temáticas. Entonces, la escuela es el centro de referencia para ellas en temas de sexualidad. Luego, la valoración que hacen de las chicas que sí han recibido educación sexual es bastante deficiente, le ponen una nota más bien baja, un 4,4, un desaprobado. Hay varias, entre las que recibieron educación sexual en los colegios, varias deficiencias que podemos destacar, ¿no? Lara, ¿cómo cree que debería abordarse la sexualidad? Me imagino, no sé, en las aulas, fuera de las aulas, en todos los ámbitos. Lo ideal sería que se diera tanto dentro de la educación formal como en la no formal, ¿no? De hecho, es uno de los derechos sexuales recogidos dentro de los derechos humanos que tenemos y que no se está cumpliendo, ¿no? Se trataría de hacer una educación sexual integral, es decir, de tener en cuenta factores biopsicosocioculturales y de tener también presentes a muchos agentes, ¿no? Por una parte a profesionales que no solo hablen de riesgos y de peligrosidad, como se ha estado haciendo hasta hace muy poquito, por otra parte implicar a las familias porque tienen el derecho y la obligación de estar informadas, y por otra parte pues a lo que sería el profesorado, ¿no? Que al final son quienes más tiempo pasan en el centro. Si el profesorado también estuviera formado conforme también a la nueva normativa de la LOMLOE, que también incluye la educación sexual pues dentro del currículum, pues bueno, creo que sería un avance. Inés, un 4,4 le dan a la formación en la sexualidad, pues muy poco, ¿no? Eso dice mucho de lo empobrecida que está la educación sexual, ¿no? Efectivamente, ahora de hecho como tal no existe, ¿no? esa asignatura, esa materia se da pues a nivel de talleres o de pequeñas charlas. El problema es que para poderla impartir y para poderlo hacer bien, que es de lo que se trata, tendría o debería ser lo más individualizado posible. Es decir, es difícil equiparar pues dar una clase de matemáticas o de literatura a dar una clase de educación sexual, porque el nivel de madurez y el desarrollo evolutivo de cada niño o de cada adolescente es diferente y no se encuentra en el mismo punto. Y al igual que si uno está en una clase de matemáticas y le dan un nivel superior, pues bueno, no lo entiende, se queda un poco a cara de cuadros, pero si le dan una formación o unos conocimientos a nivel de sexualidad y no está preparado, puede incluso llegar a traumatizarle, ¿no? Yo esto, claro, lo comento desde la parte clínica de las repercusiones que puede tener, pues tanto no tener una información necesaria cuando debería tenerla, como el hecho de recibir una información para la que todavía no pues está muy inmaduro y que puede tergiversarla o utilizarla mal o incluso llegarle, como te decía, a traumatizar o provocar algún desajuste emocional. O sea que es un tema complejo, delicado, que habría que tratar, ¿no? Hay expertos
que directamente hablan de que la educación sexual es una asignatura suspendida. Sí, ni siquiera pendiente, sino que dicen que la tenemos directamente suspendida. Lo que dicen es que, claro, que la educación sexual es un pilar fundamental en la medida en que la sexualidad es uno de los factores que definen nuestra personalidad. Por eso también consideran un error no haber sabido transmitir a muchos padres la importancia que tiene esta labor pedagógica. Siempre se habla de la asignatura pendiente. Yo creo que no es una pendiente, es una asignatura en la que llevamos suspendiendo muchos años, ¿no? No hay una educación sexual formal, regulada. Ahora mismo la nueva LOMLOE lo promociona. La educación sexual sigue siendo el pilar fundamental. Alguien dijo en cierta ocasión que lo que no resolviéramos en el aula, al final lo tendríamos que resolver, pues mira, pues desgraciadamente o en las clínicas o en los juzgados. Creo que es interesante que la educación sexual se ponga en valor ya no como una cuestión de un derecho, que lo es, ni una cuestión que es necesaria, que lo es, sino simplemente por el valor en sí que tiene la dimensión de la sexualidad en la formación de la personalidad. Silvina, antes hacías referencia a esa calificación que daban las encuestadas en ese informe, ese 4,4. ¿Qué carencias ven las jóvenes en esa educación sexual o qué les gustaría? No sé si habéis hablado con ellas de qué es lo que les gustaría que incluyera esa educación sexual. Sí, efectivamente. Bueno, uno de los elementos que ellas remarcan es la necesidad de salir de los discursos dentro del aula, ¿no?, de tono paternalista o demasiado medicalizados, o el énfasis que a veces se hace, por ejemplo, ¿no?, una expresión que a mí me llamó mucho la atención, todas hablaban de la típica clase en donde sacan el típico plátano y ponen el típico preservativo, ¿no? Esto salió en varios grupos, y no porque la anticoncepción no tenga que tener su lugar, y por supuesto que sí, ¿no?, sino porque sobre todo lo que ellas demandan es una perspectiva más holística a la hora de abordar la problemática de la sexualidad, que se integren los afectos, que se integren las emociones, las relaciones, las perspectivas de género. En la encuesta, por ejemplo, el 50% de las chicas mencionaba que lo prioritario era estudiar las relaciones sentimentales y el bienestar emocional. ¿Sí? Esto dentro del marco de la sexualidad. La prevención de infecciones de transmisión sexual, un 42%. También la identidad de género y la orientación sexual, un 34,9%. Estas serían las temáticas que ellas en este momento están demandando, sobre las que quieren conocer y quieren saber más. Qué importante, ¿no, Inés? Pues quieren incluir las emociones, los afectos, ¿no?, en esa educación sexual, y que ahora mismo, por ejemplo, acuden, que lo veíamos también en el informe, pues por ejemplo, a Internet. Y cuando hablamos de Internet también estamos hablando de porno, de pornografía. Y ahí las emociones y todos los afectos, ahí no desaparecen. Ahí desaparece, efectivamente. Y es que además una de las cuestiones que se ha visto y que se ha estudiado de cuando a esas edades se consume porno de forma muy frecuente es que empiezan a desarrollar un concepto de sexo totalmente desligado de la parte afectiva. Y eso es un problema, porque claro que se puede tener relaciones sexuales sin el componente afectivo, pero no tiene por qué ser siempre así. Y los adolescentes empiezan a entenderlo como que va totalmente desligado por lo que ven en Internet de forma tan irreal y con unas expectativas pues totalmente alejadas de lo que luego es la realidad. Pero por otro lado, es hasta cierto punto normal que acudan a Internet porque están en una edad en la que quieren saber, y el sexo, a diferencia de otras cuestiones, por ejemplo, si una persona quiere aprender baloncesto, ve baloncesto, si quiere aprender patinaje, pero si una persona, un adolescente, ¿no?, que está empezando a florecer hormonalmente, quiere descubrir más del sexo, el sexo es algo que se practica a puerta cerrada. Entonces, Internet es esa pequeña ventanita para poder ver y para poder calmar esa necesidad. ¿Cuál es el problema? El problema es que el tipo el material que encuentran en Internet pues está muy alejado de lo real, y además de incurrir pues en muchas veces en denigrar a la mujer, en cosificar a la mujer, en que es un porno pues muy machista, y que el consumo excesivo y abusivo, y no tan abusivo, llega a provocar también desajustes a nivel emocional. Lara, al hilo de lo que decía Inés, ¿no?, hay un deseo de conocer, a lo mejor no se atreven a comentarlo a los padres, buscan en Internet, es verdad que también consultan a sus amistades, el 32,5% de las encuestadas, pero claro, hay un deseo de conocer, pero claro, no todo vale, ¿no?
¿Por qué se ha extendido tanto el consumo de pornografía? Es un acceso muy directo, es gratuito, es 24/7, puedes acceder a cualquier tipo de contenido, está ahí y entonces lo utilizas. Por otra parte, en esa pornografía va muy desligado lo sexual de lo afectivo, y lo sexual inevitablemente incluye lo afectivo. Entonces, claro, cuando lo ven, pues hay una especie de disociación, ¿no? A mí lo que más me preocupa de la pornografía es que confundan que es realidad cuando es parte de una fantasía, y también que confundan que lo que están viendo pueden hacerlo después. En las aulas nos estamos encontrando casos en los cuales se está ejerciendo violencia como parte de la construcción de un deseo masculino. Y la otra persona, normalmente las mujeres, están aceptando eso como algo sexualmente aceptable en los hombres. Por lo tanto, el porno convierte muchas veces a los hombres en meros animales cuando le reduce a un instinto, ¿no? Tienen capacidad para decir que no, tienen capacidad para entender que la otra persona no quiere. Por lo tanto, habría que hacer una educación no solo en el consentimiento, sino también basada en el deseo, en un deseo de todas las partes implicadas, y también en el consenso, es decir, qué queremos hacer, qué límites nos vamos a poner, hasta dónde estoy dispuesta a llegar, y la otra persona también lo desea así. De ahí la importancia, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? De esa educación, de esa formación que tienen que venir de muchas partes para que ellos sean críticos, ¿no? Y ese discurso, Silvina, crítico, sí que aparecía, ¿no? En los grupos de discusión que habéis hecho, ¿no? A raíz de este estudio, ¿no? O sea, ellas sí que se dan cuenta de eso, pero luego a lo mejor se asume. Sí, desde luego. Con respecto a la pornografía, los datos del estudio arrojan como cifras bastante de una percepción muy negativa de la pornografía. La pornografía tiende a ser entendida como un artificio creado por y para los hombres, por y para el disfrute de los hombres, y además como un artificio creado que tiende a cosificar el cuerpo y las experiencias de las mujeres, ¿no? Entonces, ellas lo abordan de esta manera. Sin duda, los alcances del movimiento feminista tienen resonancias en el trabajo de campo de la encuesta y de los grupos de discusión. Lo que sucede es que estos cambios, digamos, estas rupturas, estas transformaciones, vienen de la mano con la pervivencia o la supervivencia de todavía determinados tópicos, ¿no? Es decir, así como existe un rechazo bastante generalizado, por ejemplo, a la pornografía, también había determinados lugares comunes en los que las mujeres a veces, o las chicas jóvenes, siguen cayendo, ¿no? Como por ejemplo esta idea de que son los hombres los que tienen mayor apetito sexual, ¿sí? O que son los hombres los que siempre toman la iniciativa a la hora de iniciar una relación sexual con penetración, ¿no? Entonces, en estos matices, digamos, es donde hay que ver las transformaciones, los alcances del feminismo, y también a veces el camino que queda por recorrer. Estamos a nada, 2 minutos para terminar el programa, pero como yo he empezado el programa haciendo referencia al episodio que ocurría la semana pasada en esa residencia, en ese colegio universitario de Madrid, bueno, pues eso, refiriéndose a sus compañeras, bueno, ya sabéis un poco a qué me estoy refiriendo. ¿Ese episodio es fruto de la falta de formación sexual? No sé qué pensáis, por terminar con ese tema. Inés. Es fruto de muchas cosas, diría yo. Es difícil que se pueda achacar a un único factor. Efectivamente, la falta de educación sexual influye, pero como te comentaba antes, influye mucho la autoestima de cada persona, cómo uno se constituye, el amor propio, cómo uno se siente, la validación social y cómo uno ve a las otras personas. Muchas veces uno ve a los otros como se ve a sí mismo, está proyectando, y a esas edades, que es una situación pues tan compleja, de tantos cambios, pues muchas veces sucede pues lo que sucede. Entonces necesitamos abordar de una forma plural y desde el eclecticismo para poder pues tratar una situación que parece un incidente, pero en el fondo es muy compleja. Lara.
muy brevemente. Sí, aparte de educación sexual, que es fundamental, creo que es muy importante que flexibilicemos los roles de género y que tengamos y logremos referentes reales de masculinidades igualitarias. Pues Lara Herrero, Inés González y Silvina Vázquez, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Hemos intentado dar unas pinceladas. La educación sexual es clave en la formación de los jóvenes. Es necesario abordarla desde los centros educativos, desde las familias, para evitar que Internet sea la fuente principal, con los riesgos que eso puede traer consigo de confusión, lo hemos comentado, de perpetuar patrones que caen, por ejemplo, en conductas machistas y que no forman en igualdad. Hasta aquí nuestro programa y el jueves nos volvemos a ver. Adiós, gracias por estar ahí.